Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar el área de personal social. Nuestro tema va a ser organización política del Imperio Inca. Muy bien, antes de empezar nuestro tema, recuerda que debes de lavarte tus manitos para evitar cualquier enfermedad, abrigarte porque está haciendo mucho frío y lo más importante, no debes de salir de tu casa porque la situación que se vive afuera es muy triste. ¿Correcto? Muy bien, no salgas de tu casita. Vamos a empezar entonces, chicos, con nuestra nueva diapositiva que es nuestra carátula, ¿ya? En nuestro cuadernito vamos a poner una carátula poniendo quinta unidad. Ahí vamos a poner nuestro valor, que es el respeto. Nuestra frase, el respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Nuestra confesión, renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esto lo vamos a encontrar en Romanos 12:2. Muy bien, chicos. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conocer un poquito sobre la organización política, ¿ya? Organización política del Imperio Inca, ¿ya? Para ello quiero que tú pongas mucha atención porque vas a copiar estos pequeños mapas conceptuales en tu cuadernito, ¿ya? Y vas a pegar los respectivos dibujitos. Entonces vamos a empezar con nuestra primera diapositiva. Vamos a recordar entonces sobre el imperio de los incas, ¿correcto? Entonces, el imperio de los incas también era conocido con otro nombre. Mira aquí, ¿con qué nombre, Miss? Con el de Tahuantinsuyo, ¿ya? También era conocido con otro nombre. También se llamaba Tahuantinsuyo. Ahora, Miss, quiero que observes muy bien. En el imperio de los incas habían tres incas que sobresalieron en ese entonces. ¿Quiénes eran? A ver, quiero que mires, vamos a mirar la primera imagen. ¿Quién es él? Él es Pachacútec. ¿Te acuerdas de este inca? Sí, Pachacútec recuerda que fue llamado así porque venció a los chancas. Los chancas también eran una cultura, uno de esos hombres que les gustaba tener territorios, así como los incas. Entonces, Pachacútec, este inca de aquí, Pachacútec logra vencerlos, ¿no? Pero con Pachacútec, recuerda, con Pachacútec, el imperio de los incas se dividió, ¿ya? Él fue quien dividió el gran imperio de los incas. También recuerda que el inca Pachacútec construyó el Coricancha y reorganizó el Tahuantinsuyo. También tenemos en el gran imperio de los incas a Tupac Yupanqui. ¿Quién era Tupac Yupanqui? Acuérdate. Tupac Yupanqui era, recuerda, el sucesor de quién? De Pachacútec. Era el sucesor de Pachacútec, ¿ya? No vas a copiar estas líneas, estas flechitas, no. Solamente lo que está en el fondo. Muy bien. Seguimos. En el gran imperio de los incas también sobresalió este grande inca que era Huayna Cápac. Esto tú lo vas a conocer un poquito más conforme vayas entrando a grados superiores, ¿ya? Pero en el gran imperio de los incas también ocurre lo que es la decadencia con estos dos grandes incas, ya que eran Huáscar y Atahualpa. ¿Recuerdas? Vamos a mirar su imagen. Ahí está, mira, ¿ya? Ellos son Huáscar y Atahualpa. ¿Recuerdas que ellos estaban enfrentándose? Eran los dos hermanos, ¿no? Huáscar y Atahualpa. Muy bien, como te dije, el gran imperio de los incas también era llamado con otro nombre, el Tahuantinsuyo. Ahora vamos a hablar acerca de un poquito sobre el Cusco, ¿ya? ¿Recuerdas que el Cusco era el centro de todo el Tahuantinsuyo? El ombligo del mundo, el medio de todo. Sí, ¿no? El Cusco era el ombligo del mundo. Ahora, ¿recuerda sus límites?
también debes de recordarlos, ¿ya? Sus fronteras, ¿con qué limitaban ellos? Recuerda, al norte estaba el Antisuyo, al sur estaba el Contisuyo, al este estaba el Collasuyo, al oeste estaba el Chinchasuyo. Ahora, te voy a preguntar algo. ¿En cuál de estos suyos se encontraba Arequipa? En el Contisuyo. En el Contisuyo es donde estaba el departamento de Arequipa. Ahí está, mira los cuatro suyos, ¿ya? Recuerda que el Tahuantinsuyo también era conocido como los cuatro suyos o regiones, ¿ya? ¿Quién había dividido así el imperio? ¿Quién? Pachacute. Pachacute era quien dividió el gran imperio de los incas. Muy bien, ahora sí. Vamos a empezar con nuestra siguiente diapositiva. Rápidamente, es recontra sencillo este tema. Vamos a hablar de la organización política del Imperio Incaico. Entonces, pero mis, ¿a qué se refiere esto? No entiendo muy bien. Se refiere a las autoridades, ¿ya? A las autoridades que había en ese entonces. Así como aquí en Arequipa nosotros tenemos autoridades, en el Perú tenemos autoridades como el presidente, el vicepresidente, etcétera, todas esas autoridades ahí en nuestro Perú. Igual, en el imperio de los incas también había autoridades. Ya vamos a hablar de algunos de ellos. La primera autoridad era ¿quién? Ahí está, mira. ¿Era quién? El Inca, ¿ya? Era el Inca. Vamos a mirar entonces una pequeña imagen del Inca. Ahí está el Inca. El Inca era el hijo del sol, como tú estás mirando aquí. Era el hijo del sol. También a este Inca que tú estás mirando ahí se le conocía como el nombre de Sapa Inca. A ver, repite. Sapa Inca. También era llamado Sapa Inca. Era su otro nombre, ¿ya? Pero, Miss, ¿cómo puedo yo reconocer al Inca? Mira aquí en su frente, ¿ya? Nosotros podíamos reconocer al Inca porque él llevaba un distintivo, ¿ya? Este distintivo se llamaba Mascaipacha. ¿Qué se llamaba? Mascaipacha. Mira aquí en su frente, ¿ya? Se llamaba Mascaipacha. Repite a ver, Mascaipacha. Esta Mascaipacha daba terror en esos tiempos de los incas, ya daba miedo. Tú no podías mirarle fácilmente al inca. Los únicos que le dirigían la mirada eran sus esposas y sus familiares cercanos. Es más, si te acercabas al Inca tenías que acercarte descalzo, ¿ya? No podías acercarte fácilmente, ¿ya? Esta mascaipacha con el que nosotros vamos a distinguir al Inca era hecho pues de plumas, ¿ya? Hilos de oro, plata, de algodón, con los mejores materiales que podían ser elaborados. Luego tenemos a quién, al Auqui heredero. ¿Recuerdas? Yo te hablé del Auqui, vamos a mirar su imagen. Aquí está. ¿Quién era el Auqui heredero? Era el hijo del Inca. ¿Quién era? El hijo del Inca. Ahora, este Inca, este Auqui heredero, perdón, él era el futuro Inca. Cuando el Inca principal, el Sapa Inca, muere, ¿quién le iba a suceder? ¿Quién le iba a reemplazar? ¿Quién iba a ocupar su trono? El Auqui heredero, ¿ya? ¿Cuál era su función del Auqui heredero? Una de sus funciones del Auqui heredero, como estás mirando aquí, era conquistar pueblos, ¿ya? Él no quería destruirlos, no quería matarlos, no. Él lo que quería era que los pueblos que estaban a sus costados formen parte del gran imperio de los incas, ¿ya? Por eso él los conquistaba. Ya no quería destruirlos, quería que formen parte de su gran imperio. Muy bien, ¿qué más podemos, quién más está en la organización política? Recuerda que la organización política son las autoridades que había ahí, ¿ya? También estaba el Susuyu Apu. ¿Quién? El Susuyu Apu. ¿Quién era este personaje? Él era el que gobernaba los suyos. Ya recuerda que habían cuatro suyos: Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Él era el encargado de gobernar uno de los suyos, ¿ya? O sea, las regiones.
¿ya? Él era la autoridad de un suyo, ¿ya? ¿Qué más mes? En el gran imperio de los incas también estaba el Tucuiricuy. ¿Quién era el Tucuiricuy? Primero vamos a observar aquí en cómo era el Susuyuap. A ver, ahí está el Susuyuap. Ya era el que gobernaba un suyu o región. Luego venía quién? El Tucuiricuy. ¡Wow! ¿Quién era ese personaje, el Tucuiricuy? Aquí está, mira. Él era el Tucuiricuy. ¿Pero quién era? Él era el inspector real. ¿Cómo, Miss? El inspector real. Pero no entiendo, Miss. Ya. Era uno de los sujetos en ese entonces más temibles, ¿ya? ¿Cómo así? Él era el conocido como el chismoso, ¿ya? Él era el que sabía todo lo que pasaba en cada suyo. Él era el que informaba todo lo que ocurría en cada suyo. ¿A quién? Al Inca, ¿ya? Así es que mira, si tú no me haces caso ahorita, te digo, no vas a salir de casa, ¿ya? Pero hay alguien que te está observándote ahí y está viendo que tú estás saliendo de casa. Entonces, ¿quién me va a informar a mí todo eso? Ah, el tucuiricuy, ¿ya? El tucuiricuy eran los ojos del Inca. Él era el que sabía todo lo que pasaba ahí. Era el inspector real. Ahora, ¿y cómo puedo reconocerlo al tucuiricuy? El tucuiricuy generalmente era un hermano del Inca, ¿ya? Era un hermano del Inca. Era un pariente cercano del Inca, no era cualquier persona. Ahora, él no se vestía como el Inca, él llevaba una partecita de esta parte que tiene el Inca, que es el Mascaipacha, ya porque fácilmente no lo podías reconocer. No es que iba casi con un uniforme para que reconozcas, ay, la Miss Roxana, no. Él iba con otro traje, ya, con otro traje que no lo reconocías fácilmente, pero llevaba una partecita del Mascaipacha en sus prendas, ¿ya? ¿Quién más estaba en la organización política? Estaba el curaca. Vamos a poner una imagen también del curaca, ¿ya? Vamos a sacar mi imagen para que tú puedas observar. Ahí está. Este día aquí era el curaca, ¿ya? Era los jefes de cada ayllu. Pero ¿qué cosa es un ayllu? El ayllu era el pueblo, ¿ya? Mañana, que vamos a hablar también un poquito acerca del gran imperio de los incas, te voy a explicar un poquito sobre el ayllu. El ayllu era la base de la sociedad, como estás mirando aquí, ¿ya? Sin los ayllus no podría haber este grande imperio, ¿correcto? El ayllu representaba ¿a quién? Al pueblo, ¿ya? Como estás mirando aquí. Entonces vamos a recordar. Tú solo vas a copiar el mapita conceptual. Recordemos entonces, ¿ya? Te estoy hablando de de estas autoridades que había en ese entonces, ¿ya? Poco a poco tú vas a conocer un poquito más a fondo sobre las autoridades que había en ese entonces, pero yo te estoy narrando brevemente. Entonces, ¿quién estaba a la cabeza? El Inca, ¿ya? Vamos a subrayar aquí. Estaba el Inca. El Inca era conocido como el Zapa Inca, recuerda. Zapa Inca. Y está aquí, ¿ya? Ahora recordemos, ¿ya? Él era quien estaba arriba, ¿ya? Él era el poderoso, la máxima autoridad del imperio Inca, ¿ya? Él gobernaba todo lo que es el Tahuantinsuyo. Recuerda, el Inca gobernaba, el Zapa Inca gobernaba todo lo que era el Tahuantinsuyo. Ahora, ¿cómo lo reconocía? Recuerda, ¿cómo lo reconocía el Inca? Ah, mira, ¿qué es lo que llevaba en su frente? Ah, la Mascaipacha. Por eso tú lo reconocías, ¿ya? Llevaba el Mascaipacha. Esta Mascaipacha recuerda que en ese tiempo daba terror, ¿ya? Daba terror y estaba hecho con los mejores materiales, que son plumas de colores, hilos de oro, plata, etcétera, ¿ya? Luego teníamos a quién, al Auqui heredero. ¿Quién era el Auqui heredero? Era el futuro Inca. Cuando el Inca dejaba de existir, ¿quién era su sucesor? El Auqui heredero.
Él era el hijo del Inca. ¿Cuál era su función? Aquí está, mira, aquí está. ¿Cuál era su función del Auca heredero? Conquistar pueblos, ¿ya? No, él no iba con la intención de matarlos, sino conquistarlos, formaran parte del gran imperio de los incas. Luego teníamos al Susuyu Apu. Aquí está, mira. Teníamos al Susuyu Apu. Él era, aquí está, él era el que gobernaba un suyo o región. Recuerda que teníamos 4 suyos: Chinchasuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collá suyo. Él era el encargado de gobernar una región. ¿Quién más? Tenemos al Tucuiricuy. Mira aquí está el Tucuiricuy. Recuerda, el Tucuiricuy era el inspector real. ¿Quién era el inspector real? Recuerda, ya este sujeto que tú estás viendo aquí era uno de los más temibles también en ese entonces, ¿ya? Era uno de los hombres que causaba miedo en ese entonces. Pero ¿de qué se encargaba? ¿Quién era? Recuerda, el Tucuiricuy era uno de los hermanos ¿de quién? Del Inca, ¿ya? Generalmente era uno de sus parientes. A él, al Tucuiricuy, se le conocía como el chismoso. ¿Como quién? Como el chismoso, ¿ya? Que estaba, él se encargaba de saber qué es lo que hacían en diferente suyo. Recuerda que él iba disfrazado, no iba con sus prendas correspondientes, ¿ya? ¿Qué más? Recuerda que él hacía justicia eh, si hacían algo mal, si hacían algo malo en cada suyo. Él le impartía justicia también. Después venía el curaca, recuerda. ¿Quién? El curaca. Y el curaca, aquí está, mira paradito. El curaca era el jefe de cada ayllu. Y el ayllu era todo esto de aquí. El ayllu era el pueblo, ya era la organización, grupos de familia que conformaban un ayllu. Mañana vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Muy bien, chicos, eso sería todo acerca de la organización política del Imperio Inca, ¿ya? Sus autoridades. Ahora sí, hemos terminado, chicos. Vas a copiar ese pequeño mapa conceptual y me lo vas a enviar al Classdojo.